Recemos con el Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Os aseguro que quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora vemos claro que estáis endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices que quien guarda mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco sería como vosotros, un embustero, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿No tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: Os aseguro que antes que naciera Abraham existo yo. Entonces cogieron piedras para tirársela, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, lo que para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía mucho sentido, y lo que para el cristiano de hoy tiene mucho sentido: la ley, los mandamientos. Lo que en el Antiguo Testamento era palabra, en el Nuevo Testamento con Jesús la palabra tiene rostro. Lo que en el Antiguo Testamento para las gentes, la cultura del pueblo de Israel, guardar la ley era una persona sabia. En el Nuevo Testamento, escuchar la palabra de Dios y hacer la regla de vida en nuestra vida tiene sentido, es sabia la persona. Yo le he dicho mucho y lo vuelvo a decir: la gente necia muere y la gente buena, sensata, también muere. La única diferencia es que en el Señor Jesús el necio muere para un juicio. El bueno, o la que ora bien, o la persona sensata, muere para que en ella se dé la glorificación de un hijo que la cogió en sus brazos, y que Jesús, como el buen pastor, que eso es lo que nos espera a nosotros, y yo tengo la confianza que Jesús, cuando nosotros muramos, nos tome en sus brazos y nos presente al Padre como aquel que rescató su oveja perdida, su oveja herida por el mal y las fuerzas, las corrientes del mundo. Jesús está hablando con el pueblo de Israel, y el pueblo que sigue a Jesús son una cantidad
de gentes que están divididos en pensamientos, en actitudes y comprensión de la palabra. Están los escribas, los interpretadores de la ley, los estudiosos de la palabra. Están los fariseos, los que observan la ley, los que se creen santos, y tantos otros. Hoy día, en nuestros templos, en nuestra iglesia, también existen personas, unos muy buenos, otros más o menos y otros más o menos malitos, por no decir que malos. Y hay otros que siendo buenos actuamos peores que los malos. Hoy tenemos un problema, queridos hermanos, y es que con nuestra forma de orar, con nuestra forma de vivir la vida sacramental, no estamos logrando impactar al mundo por el misterio de Jesucristo. Y vamos a celebrar el misterio de Jesucristo en esta Semana Santa. Y muchas procesiones y en muchos pueblos y en muchas parroquias se llenarán los templos. Pero resucita el Señor y me imagino que las multitudes no volverán a los templos. Vivimos, parece ser, de momentos, de acontecimientos, de procesiones, pero todavía Jesús sigue siendo en medio de nosotros un signo de contradicción. El Señor revela en el Evangelio que está saciado, está anhelando que nosotros reconozcamos que Él es la palabra de Dios y quien es fiel a su palabra guarda la alianza de ser Él para nosotros un Padre y nosotros para Él un Hijo. Quien escucha a Jesús es fiel, es fiel. Queridos hermanos, yo se lo he dicho mucho a la gente. Quien es virgen a los ojos de Dios, virginidad a los ojos de Dios, tiene una connotación de igual a fidelidad. Virginidad igual a fidelidad. Quien conoce a Jesús, quien escucha la palabra, quien se mantiene de la palabra, le es fiel. Y lo que en el Antiguo Testamento era palabra, es palabra. En el Nuevo Testamento esa palabra tiene rostro. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo malo es que habitando entre nosotros, nosotros lo desconocemos. Y como desconocemos que Él es la palabra encarnada, menos que le somos fiel. Y si una cosa busca el Señor, quiere Dios para nosotros a través de la iglesia, es que seamos administradores fieles en todo el sentido. Y el que es fiel a Dios es casto, es pobre y no tiene para sí nada propio, porque como dicen los santos, lo único que tiene para sí y se llevará a su tumba es el pecado. Queridos hermanos, tenemos que seguir orando para que, como dicen algunos santos como San Francisco de Asís, la muerte segunda no nos haga mal. Jesús está hablando de que tanto el bueno como el malo muere. Ojo, Jesús no está diciendo que quien le es fiel no muere. Jesús dice, quien me es fiel no morirá para siempre. Es decir, aún dejándose de manifestar en esta tierra, en el cielo tendrá la vida eterna. Para
¿para qué más muerte segunda que una condenación bien terrible? Queridos hermanos, notamos en el Evangelio que desconocen a Jesús. Hoy, en pleno siglo XXI, todavía muchos seguimos desconociendo la persona de Jesús en medio de nosotros. Y empezamos por la misma iglesia nuestra, que vivimos en la contemplación, pero que muchos en la práctica de la contemplación no hay coherencia. ¿Cuántos confesamos a Dios e ignoramos que el que está a mi lado necesita de mi misericordia, de esa misericordia que recibí de Dios? Quien escucha a Dios le es fiel, y quien es fiel no morirá para siempre, dice el Señor. Queridos hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que hoy, en pleno siglo XXI, las fuerzas del mundo, las fuerzas políticas, no nos coarten, no nos corten la capacidad de percibir a Jesús en medio de nosotros, de escuchar su palabra y de serle fiel. Quien permanece en la palabra, quien se alimenta de la palabra, le es fiel a Jesús. Y el Señor, en el final de los tiempos, lo glorificará de gracia, de honor y de bendición por la fidelidad. No lo escuchan a Jesús, antes lo cuestionan. Y antes buscan razones para cómo crucificarlo y ejercer una venganza en él, nada más porque la palabra misma, él mismo, se vuelve en punto de contradicción para el pueblo de Israel. Así estamos hoy. No queremos que nadie nos diga la verdad en la cara. Y si alguien nos dice la verdad en la cara, valga Dios. Yo siempre digo, y vuelvo y lo repito, la persona que es incapaz de compartir, de hablar, de dialogar, se vuelve agresiva. La debilidad, la incapacidad de enfrentarse al mundo de hoy con razones, nos volvemos agresivos los unos de los otros. Queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a escucharlo a Él como palabra, a alimentarnos de Él como palabra, porque el que se alimenta y escucha su voz, le es fiel, Dios lo bendice con la paz. Queridos hermanos, miremos cómo el Evangelio dice una expresión muy linda que Jesús le dijo a los seguidores de Él. Yo soy el que soy, y soy fiel a aquel que me envió, porque conozco quién es. Queridos hermanos, Jesús es el que es, aunque el mundo lo rechace, aunque lo rechacemos muchos a Él como palabra, Él sigue siendo el que es en medio de nosotros. Muchas personas creen que por negar a Jesús, ya Jesús no existe. Él es el que es. En un colegio me dijeron unos chicos, Padre, no venga a hablarnos de Dios, que Dios no existe. Y yo les dije, es verdad, para ustedes no existe, pero yo sí les digo, si Dios no existe para ustedes, que no exista. Pero Él sigue existiendo, porque si existe en mí, Él sigue existiendo. Que no supongamos que no existe. Dios es. Solo basta que usted lo deje ser en su vida y para que empiece a crecer en gracia y en verdad. De lo contrario, tú, hermano que me escuchas, te quedarás estático, raquítico,
Porque quien no cree en el Señor se vuelve estéril, no produce vida y es una persona sin gracia. Una persona que no crea en Dios, que no come de Dios, que no cree en su palabra, que no se alimenta de su palabra, es una persona estática, sin gracia. No produce en el mundo sino desgracia para los otros. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que Dios siga haciéndose, siga naciendo, siga siendo en medio de nosotros. Y como los judíos no lo entendieron, querían apedrearlo. Así es el hombre, muchos de los hombres en este mundo. Como no comprendemos quién es Jesús, no entendemos la palabra de Dios, no la escuchamos, o peor, no queremos escuchar a Dios, nos volvemos hombres estériles, ansiosos del mal. Nos volvemos agresivos frente a la presencia de Dios. Es más, ahí dice que buscaban apedrearlos. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, escuchamos actitudes de los hombres en este mundo que andan ansiosos por ocultar la verdad, combatir lo que es bueno a los ojos de Dios y abolir todo aquello que le da sentido a la vida del cristiano? Todavía hay judíos en esta realidad. Hay personas que nos portamos como hijos de las tinieblas, queriendo apedrear lo que hace parte de Dios. Es decir, queremos seguir amenazando detrás de Jesús, formándoles persecuciones. Queridos hermanos, pidámosle a Dios que usted que me escucha y yo que oro con ustedes no seamos así. Que tengamos siempre la característica, aquella que distingue a los hijos de la luz, escuchar su palabra, serle fiel y pedirle al Señor que nos bendiga con el gozo de la paz, que los pueblos, que las ciudades, que su casa, que su familia y su corazón necesita vivir. La paz que viene del cielo. La paz que produce el mundo es una paz interesada. La paz que viene del cielo viene con una bendición y esa es la que usted y yo hoy vamos a recibir. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios nos ampare. A usted, querido hermano, pídale al Señor si está sufriendo alguna dificultad o tristeza o dolor. Pídale al Señor que le dé la gracia de escuchar su palabra, alimentarse de su palabra y le dé su pronta sanación. Bendiciones. Jesús, María y José.